Sigamos con el tema de control social. Uno de los autores que más me gustó fue el autor chileno Bustos. Este analiza el control social desde todas las etapas evolutivas del Estado. Inicia el análisis con el Estado absoluto. El Estado capitalista debe tratar de satisfacer las funciones de acumulación y legitimación. El monarca tenía el monopolio, poder centralizado, fuente de legitimación de origen divino. Tanto el poder del monarca como el orden social rígido estaban estructurados verticalmente en relación de dependencia para la acumulación de capital y el nacimiento del Estado moderno. En esta etapa la conservación y seguridad del Estado primaban sobre los derechos y libertades de los individuos. Antinomia entre seguridad del Estado y seguridad del individuo. La crisis del Estado se plantea en el ámbito de la legitimación del poder, el control y en el ámbito económico. El proceso de acumulación requirió fuerza de trabajo. Los comerciantes, banqueros y propietarios de manufacturas presionaban a los señores feudales y los gremios que impedían la libre circulación de mercadería. Los pobres, mendigos, vagabundos, locos, huérfanos y viudas que hasta entonces habían sido hijos predilectos de Cristo, ahora eran enemigos en cuanto cuestionaban la necesidad de disciplina. La casa de trabajo fue el antecedente inmediato de la cárcel como de la fábrica. Se construía en un sótano y se bombeaba agua abajo constantemente donde los que estaban en su interior debían de bombear para extraerla si no morirían, generando hábito. Estas condiciones dieron paso al Estado burgués o liberal democrático de derecho. Hablemos del Estado democrático o Estado de Derecho, también conocido como Estado guardián. La nueva fuente de legitimación es la doctrina del contrato social de Rousseau. Este planteaba que mediante el pacto social, cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo. Este pacto genera una persona pública llamada ciudad-estado, república o cuerpo político. La función del Estado en esta época se limita a la función del contrato social en libertad e igualdad. Se va eliminando la disidencia, el pensar diferente a la lógica y a la racionalidad del mercado. Foucault ya denotaba que se sustituye el poder físico, el poder sobre los cuerpos que se daba en las relaciones de explotación del feudalismo por el poder del alma, la psique. El control surge como disciplina, y la cárcel y la fábrica, los centros vivos del control del nuevo sistema. La lógica del sistema era disciplinar a través de la psique, por ello la importancia de Bentham con la concepción del panóptico en el sistema carcelario. La privación de libertad proviene de la privación de que ese individuo pueda concurrir al mercado con su fuerza de trabajo. Después, el autor, Bustos, continúa analizando la evolución del Estado en la etapa de intervencionismo o de defensa social. A mediados del siglo XIX en Europa aparecieron un periodo de convulsiones sociales, la transformación industrial iniciada en Gran Bretaña y la transformación política en Francia. Aparece el movimiento filosófico asociado con Auguste Comte con el positivismo. Del método deductivo se pasa al método inductivo, de la idea a la materia. Es un pensamiento acrítico. El régimen legal se da por supuesto y el científico se centra en cómo funciona el sistema, estando vedado para el científico el porqué de la existencia de las leyes o si el sistema de justicia es justo. El positivismo habría de dar fundamento al intervencionismo social. Comte sostenía que para completar la nueva sociedad no era necesaria una revolución, sino la aplicación pacífica de la ciencia y el conocimiento, el positivismo. En esta época aparece el nacimiento de la criminología, donde los procesos de legitimación del control social se separan de lo político y jurídico, y pasan a ser científicos. La criminología nace como una rama específica de la ciencia positiva para aplicar y legitimar el control. El Estado aparece ligado a una ideología del control para el control de la ideología. El positivismo representaba la ideología de defensa del statu quo frente a cualquier otra ideología que lo cuestionara. Finalmente, el autor hace un análisis del Estado social de derecho, conocido de forma valorativa por algunos autores como estado de bienestar, aunque esto último está siendo analizado dado los antecedentes del siglo XXI. El modelo de Estado que sucede al Estado positivista es el estado de bienestar o social de derecho. Se intensificó la intervención pública en la economía.
La idea de libertad y del reconocimiento de ésta se vuelca en el reconocimiento de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. El estado de bienestar estará presente junto a los programas asistenciales, la idea de intervencionismo en defensa social, sino que el derecho pasa a ser una simple técnica de control y no una garantía. Aparece una corriente llamada funcionalismo, con raíces en positivismo, antropología y economismo europeo. Contará con los conceptos de función y disfunción. Es funcional las condiciones que contribuyen al mantenimiento o desarrollo de la sociedad, y disfuncional las que no permiten su integración, eficacia, estabilidad. De ahí aparecen los elementos de cohesión que hacen posible los factores funcionales. Una de las preocupaciones del funcionalismo es el mantenimiento del orden social. El concepto de orden es definido desde la adhesión al código moral y a un sistema de valores compartidos por los actores sociales. El funcionalismo ha sido identificado como la sociología del estado de bienestar, legitimando su intervención en la planificación y del desarrollo industrial acelerado. Empieza a haber un crecimiento de las industrias monopolistas, producto del crecimiento de las actividades del Estado. Es una causa y efecto de la expansión del capital monopolista. Se empieza en una crisis en consecuencia de la crisis de legitimación del Estado y de la acumulación de capital, no una crisis capitalista como sistema, sino la incapacidad económica de hacer frente a un gasto social que va aumentando cada día a consecuencia del desempleo, la pobreza y la paralización económica, acentuando la desigualdad social provocada por la desestabilización de la fuerza de trabajo. Hay que destacar la observación que se hace respecto al Estado liberal, o como se le conoce actualmente en algunos sectores, Estado neoliberal. En este punto plantean un retorno a la ley de la oferta y la demanda como una ley natural y expresión de libertad. El mercado actuaría libre de toda interferencia en las relaciones sociales y económicas. Estado mínimo en cuanto a intervención y gasto social, pero máximo en la protección del mercado. Actualmente, como ciudadana uruguaya puedo identificar que estos autores que he leído son muy importantes en cuanto a entendimiento que los servicios que generan un gasto terminan siendo solventados por la propia sociedad, que debe ser productiva no con el objetivo de solventar el Estado sino de solventar el sistema que debe ser funcional a la nación y no a unos pocos que ostentan los cargos públicos como si fueran nobles con títulos nobiliarios. Creo que en este punto han habido errores en la aplicación del sistema de estado de bienestar y debe ser estudiado minuciosamente. El control social, siguiendo a Cairoli, cuenta con instrumentos de control, informales y formales. En cuanto a los informales encontramos la familia, la educación, la religión, los medios masivos de comunicación, la ciencia, el arte, la medicina, el derecho, la música, la literatura, etc. Por otro lado, los formales son aquellos tales como la policía, los tribunales judiciales, los funcionarios encargados de la custodia de los reclusos en la cárcel, empleados de albergues de menores, etc. Este autor hace muchas críticas al sistema penal, así como otros. No hay una verdad absoluta ni una cosmovisión única, por ello se nos invita al debate.